Última enseñanza del libro de Ruth, con bastante nostalgia y alegría cerramos la última parte del capítulo 4 del libro de Ruth, que algunos me dijeron, Esteban, terminamos ya Ruth, porque faltaba la genealogía y pensaron que eso no era importante, pero déjame decirte que puede ser lo más importante del libro de Ruth. Hermanos, recordemos que Noemí salió de Israel. Salió con su esposo, sus hijos, luego su esposo muere, sus hijos mueren y solo una de sus nueras, Ruth, decide volver con ella a Belén. Vuelven, pero vuelven sin nada, desamparadas. La semana pasada vimos cómo Boaz se enamoró de Ruth, la tomó como esposa y fungió como pariente redentor. Y aunque la historia pudo haber terminado con este hermoso final de un matrimonio, este hermoso final de amor, déjame decirte que capítulo 4 contiene varios versículos más que son sumamente importantes. Versículos que probablemente los que leyeron conmigo todo el libro, probablemente esos versículos dejaste pasar o los leíste rápido. O en última instancia no entendiste absolutamente nada de por qué tantos nombres están escritos ahí. Pero déjame decirte algo y quiero que prestes atención con esto. Déjame decirte que lo que hace que esta historia del libro de Ruth trascienda el tiempo y el espacio y sea importante para nosotros hoy en día es esta parte final. La parte que casi nunca leemos. Este final es lo que hace que esta historia, querido hermano, sea relevante para ti y para mí el día de hoy. Este final es lo que hace que la humanidad sea bendecida. Este final es fundamental para apreciar y disfrutar la gran historia que nos narra la Biblia. Recuerden que la Biblia no son un montón de historias que están desconectadas. La Biblia es una gran historia, y esto me encanta para que lo veamos de esta forma. Es una gran historia que va revelando progresivamente a nuestro Señor y Salvador. Cuando inicias en Génesis, te darás cuenta que parece que la serpiente ganó. Parece que la serpiente ganó, pero a partir de Génesis 3:15, que es la primera mención de Jesús, a partir de Génesis 3:15, la Biblia nos va narrando historia tras historia que va abriendo más el panorama para que entiendas que todo se trata de Jesús. Que todo va conectado con esta gran historia de redención, revelando a Jesús como nuestro Señor y Salvador. De hecho, las palabras mismas de Jesús lo afirman. Las escrituras se tratan de Él. Eso quiere decir que cuando llegues a las escrituras, tienes que llegar con unos lentes donde leas a través de la cruz. Repito, eso significa que tienes que llegar a las escrituras con unos lentes para que entiendas las escrituras a través de la cruz. Lucas capítulo 24, Jesús está hablando con unos discípulos que van camino a un lugar llamado Emaús, y Jesús mismo dice en versículo 27 del capítulo 24: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decían de ¿quién? ¿De quién? ¿Van conmigo? De Jesús. Ahora, vean qué interesante esto, porque hay tres divisiones de lo que dice Jesús. Moisés refiriéndose a la ley, la primera, los profetas, 2, y las escrituras en general, 3. ¿Saben qué es lo más interesante? Que esta división era una forma común de referirse a todo el Antiguo Testamento. Eso quiere decir que Jesús dice que todo el Antiguo Testamento habla de Él. Wow. Hermanos, el Antiguo Testamento anticipa lo que vendría a ser la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y en el Nuevo Testamento se le llama a los creyentes testigos. ¿Saben por qué? Porque en el Nuevo Testamento aplica el Evangelio. Repito, Antiguo Testamento anticipa la cruz, la muerte, sepultura y resurrección, y el Nuevo Testamento lo aplica en nuestro diario vivir. Y los discípulos son testigos para llevar ese mensaje.
Teniendo esto en cuenta, que es nuestra introducción del día de hoy, debemos ver cómo esta sección, que parece la menos importante del libro de Ruth, anticipa el evangelio y nos ayuda a comprender con mayor profundidad la hermosura de la vida de Cristo. Así que vayamos en el versículo que nos quedamos el domingo anterior, versículo 13 de capítulo 4 de Ruth. Vamos todos conmigo, aunque va a estar acá, quiero que lo lleven en sus Biblias. Boaz se acaba de casar con Ruth, acaba de redimir a la familia en palabras de la cultura. Eso quiere decir que esta familia estaba empobrecida, desamparada, pero Boaz compra el terreno de la familia. Eso solventa la situación económica, pero también recuerden que si Ruth llegaba a tener un hijo, ese terreno pasaba nuevamente a ser de la familia de Noemí. ¿Cómo se llamaba el esposo de Noemí? Elimelech. Muy bien, tengan eso en cuenta los personajes un poquito. Ahora dice, así que Boaz se llevó a Ruth a su casa, recién casada, la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor le permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Hermanos, Boaz ni lento ni perezoso. Quería tener familia. No, mentira. La verdad es que a ciencia cierta no sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero el autor lo que quiere es llevarnos al nacimiento. Es por eso que él se brinca algunas etapas. Quiere llevarnos a la concepción y el nacimiento. Pero lo que sí tenemos es esta frase. El Señor que permitió. Reina Valera, ¿qué dice? Hizo que concibiera. Y esto me encanta. Es muy importante porque muestra que hay una intervención divina en esta historia, interviniendo directamente. Sabemos que todo nacimiento es milagro de Dios, pero hay una intervención directa para que Ruth tuviera este niño. Hermanos, no sabemos si Ruth era estéril o no, o era más bien su esposo, el hijo de Elimelech. Pero lo que sí sabemos es que llevaba varios años casada y sin métodos anticonceptivos en ese tiempo no había podido tener hijos. Y en esa cultura, sinónimo de infertilidad era maldición de parte de Dios. Dios no nos bendice, por ende no tenemos hijos. Era esa idea en esa cultura. Entonces, llevó varios años casada, murió su esposo, no tuvo familia, pero en este momento el nacimiento de este niño es por obra y gracia de Dios. Ahora, pasa de la mamá a enfocarse en la abuela. La abuela es Noemí. Podríamos decir que de todos en la familia ella fue la que más ha sufrido. Murió su esposo y murieron sus 2 hijos. Quedó sin absolutamente nada. Dice, entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí, que es la abuelita de este niño, la suegra de Ruth: alabado sea el Señor que te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera, que te ama y te ha tratado mejor que 7 hijos. Wow. ¿Cuántos quisieran una nuera así? Te ha tratado mejor que 7 hijos. Hermanos, vean qué interesante. Las mujeres se dirigen a Noemí. Se dirigen directamente a Noemí. Y recuerden que probablemente estas son las mismas mujeres que en los primeros capítulos vieron a Noemí llegar sola, desamparada y afligida. Noemí ha pasado por muchas cosas difíciles. Dejó su tierra para vivir en Moab. Ahí no le fue bien. Perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Luego volvió a Israel, pero volvió sola, viuda y desamparada. Y cuando estas mismas mujeres en los primeros capítulos preguntan, ¿esa será Noemí la que se fue? Noemí significa dulce. Y ella dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amarga. Estas mismas mujeres vieron el dolor y el sufrimiento de Ruth. Pero lo más hermoso es que estas mujeres dicen, ya, acabó tu sufrimiento. Acabó tu sufrimiento. Estas mismas mujeres que te vieron sola, ahora te ven restaurada. Y Dios actuando a su favor por medio de este niño.
Pero lo más interesante es que en la historia hemos visto que el Redentor es vos. Pero aquí hay algo diferente. ¿Qué dice el texto? ¿A quién llaman el Redentor? ¿A quién? Vayan conmigo, recuerden que lo importante no soy yo, es el texto. Al niño, vean qué interesante. Ahora le llama al niño el Redentor cuando hemos visto que era vos el Redentor. Esto es importante, ¿saben por qué? Porque este niño extendería el linaje de su difunto esposo Elimelech. Este niño crecería y volvería a pedir las tierras que habían vendido. Este niño mostraba que, recuerden, si había cierta infertilidad, ahora muestra que Dios bendice a la familia, que Dios no ha abandonado a Noemí. Y aún en medio de las situaciones adversas que Noemí pasó, en medio del sufrimiento, del llanto y el dolor, este niño nos recuerda que Dios tenía un plan. El niño trae alegría y esperanza a Noemí, el hijo de la nuera que te ha tratado mejor que 7 hijos. Aunque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que quiso decir, lo que podemos decir es que para la cultura judía el 7 es un número de plenitud, de algo completo. Entonces lo que podemos estar sabiendo aquí es que lo que está diciendo es: este amor será pleno y te completará. Estarás satisfecha con el amor de este niño. Wow. Dice versículo 16, el niño, Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo, y le pusieron por nombre Obed, y él llegó a ser el padre de Isaí y abuelo de David. Noemí tomó el niño como si fuera suyo. En la cultura hebrea, la abuela siempre tomaba un rol muy maternal y muchas veces tomaba un rol de crianza y de cuidado, mostrando que Noemí fue esa mujer vacía, que sus hijos murieron, pero ahora estaba en sus brazos un nieto que sería como un hijo para ella. Le pusieron Obed, y la palabra Obed, lo vamos a ver más adelante, significa siervo. Y dice que llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Y esto me encanta, porque el personaje más importante del Antiguo Testamento, y podríamos decir que el personaje más importante del pueblo de Israel, es David, que llegó a ser rey, un rey designado por Dios para liberar al pueblo. Llegó a ser rey para cuidar a Israel. Un rey, esto es importante, un rey sobre el cual Dios deposita muchas de las promesas que serían cumplidas en Cristo. Repito, un rey sobre el cual Dios deposita en el texto bíblico un montón de promesas que serían cumplidas a plenitud, única y exclusivamente en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Promesas que Él cumpliría. Y aquí viene la parte que parece la más aburrida del libro, y si has ido conmigo en todo el libro, no te la pierdas, no te la brinques. Este es el registro genealógico de los antepasados de Fares. Versículo 18, vayan conmigo y quiero que lo vayan leyendo, aunque no entiendan nada, van conmigo porque esto es importante. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Nuevamente termina con el personaje más predominante de la historia del pueblo de Israel. Pero ¿de qué sirve leer esto? ¿De qué sirve este árbol genealógico? ¿Cómo puedo aplicar en mi vida tantos nombres? ¿Por qué es importante esta lista? ¿Y qué podemos aprender de ello? Bueno, recuerden cómo comenzamos nuestra predicación del día de hoy. La Biblia es una gran historia que se trata ¿de quién? ¿De quién? De Jesús, nuestro Señor y Salvador. Es una gran historia. Entonces, cada sección del Antiguo Testamento apunta y anticipa el Evangelio de Cristo. Anticipa a Cristo como el autor y consumador de nuestra salvación. Por eso cantamos hoy lo que cantamos. Cristo es el autor de nuestra salvación. Solo Él puede salvar.
Querido hermano, el Antiguo Testamento anticipa, pero ¿cómo? ¿Cómo este montón de nombres anticipan la cruz? Hermanos, vamos todos a Mateo capítulo 1, versículo 3. Todos, por favor. Yo quiero que comprueben bien. Los bereanos iban y estudiaban su Biblia a ver si lo que se les enseñaba era correcto. Entonces yo quiero que comprueben bien. Hermano, no se preocupen, pueden pasar por ahí. Si pasan por la cámara no hay problema. No, ok. Quiero que vayamos todos juntos a Mateo capítulo 1, versículo 3, y comparemos las dos genealogías. ¿Ok? Dice, Judá fue el padre de Fares y de Sera, la madre de Tamar. Fares fue el padre de Esrón, Esrón fue el padre de Ram, Ram fue el padre de Aminadab, Aminadab fue el padre de Nazón, Nazón fue el padre de Salmón, Salmón fue el padre de Boz, su madre fue Rahab, Boz fue el padre de Obed, su madre ¿quién fue? Ruth. Y Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de ¿quién? Son prácticamente la misma genealogía. Hermano, si te brincaste esa parte, tal vez te brincaste lo mejor del libro de Ruth. Lo mejor estaba por venir. Lo mejor no fue ni siquiera el matrimonio ni el nacimiento de Obed, sino que lo mejor estaba por venir. Son prácticamente la misma genealogía. Eso quiere decir, presten atención, que Ruth conecta minuciosamente con el inicio del Evangelio de Mateo. Otra vez, el libro de Ruth, el final, conecta minuciosamente con el Evangelio de Mateo. De hecho, si estás leyendo Ruth y terminaste y ya hoy no sabes qué leer, léete Mateo y tendrás la segunda parte. Y aunque dicen que la segunda parte no son buenas, esta es perfecta. Esta es mejor porque es la historia misma del verdadero Redentor, Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que podrías terminar leyendo Ruth y luego leer Mateo y disfrutar los paralelos de la historia y la continuación de la misma. La gran diferencia es que Ruth termina en el rey David, pero Mateo termina la genealogía en el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro Salvador. Wow. Hermanos, y me encanta porque vimos cómo Obed fue concebido milagrosamente. ¿Cuál es el mayor milagro en un nacimiento según la narrativa de la historia bíblica? ¿Quién? Cristo. Porque fue un nacimiento virginal, es el mayor milagro que hay. De hecho, a veces a mí me preguntan, pastor, es que no puedo tener hijos y estoy leyendo la historia de Sara. Y yo sé que aunque esté mayor, Dios me va a dar. Hermanos, lee la Biblia a través de los lentes del Evangelio. A través de la historia de redención y el linaje donde vendría Jesús, Satanás está queriendo intervenir. Y hay infertilidad tras infertilidad y Dios va milagrosamente dando hijos, siguiendo con el linaje de donde vendría Jesús. Pero todos esos milagros llegan al mayor milagro de todos. Dios ni siquiera necesita de un padre. Dios hace que María milagrosamente tenga al Hijo de Dios. Wow. Hermanos, ese es el milagro más grande, la concepción virginal. Pero ¿nunca se han preguntado qué es un evangelio? Porque cuando hablamos del evangelio estoy hablando de muerte, sepultura, resurrección, la vida de Cristo. Pero cuando hablamos de evangelio como literatura, ¿a qué me refiero? Como el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿A qué nos referimos? Porque se supone que como creyentes lo primero que deberíamos estar pensando es que Jesús es mi Señor y mi Salvador y en Él fue puesto mi pecado. Hermanos, el Evangelio es un relato bibliográfico antiguo que narra la vida de Jesús. Eso quiere decir, hermanos,
que Mateo, presten atención, utiliza la genealogía de Ruth para mostrar, primeramente, apologética, que Jesús realmente existió y que tiene un linaje histórico registrado en las Escrituras. Déjame decirte que con bastantes años entre Ruth y Mateo, nos están diciendo, Jesús sí existió. Hermanos, y también tiene que ver con que no solo existió, sino que hay testigos oculares que registraron minuciosamente los hechos de Jesús para mostrarte a ti y a mí y a todo aquel que lea los evangelios que ese hombre llamado Jesús, que fue hijo de un carpintero, es el Señor de señores, Rey de reyes, y es el que esperamos que vuelva. Eso nos muestra Mateo. Es el Mesías prometido, el verdadero rey. Pero lo más maravilloso de estas dos historias es que tienen paralelos sobresalientes. ¿Cómo empieza el libro de Ruth? Hoy vamos a quemar un poco el tema de sus manos con las Biblias, porque necesito que estudien y lean sus Biblias. ¿Cómo inicia Ruth capítulo 1, versículo 1? ¿En qué contexto se narra la historia? ¿En los tiempos de quién? Bien. Versículo y aconteció que, versículo 1 es, ¿verdad? Aconteció que en los días en que los gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país y hubo un hombre ¿de dónde? La siguiente conexión, ¿dónde nació Jesús? ¿O dónde tenemos este registro? Belén, vean qué interesante. Aconteció que en los días que gobernaban los jueces, este es el contexto de donde se narra la historia, presten atención, hubo hambre en Israel. Ya esto lo vimos en la primera predicación. ¿Por qué hubo hambre en Israel? ¿Cuál fue el contexto de esta historia? ¿A dónde nos está llevando? ¿Por qué transiciona entre jueces y Ruth? Que en sus Biblias está acomodado jueces y luego Ruth. Muy bien. En sus Biblias van a poder ver que está acomodado de esa forma. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos habla de esta época? Hermanos, déjenme decirles que hay un paralelo increíble acá. Porque en la época de los jueces, si vamos al libro de jueces, van a ver que en esos días, mismo contexto, Israel no tenía ¿qué? ¿Y cómo termina Ruth? ¿Con quién? Conecten un poco con esto. ¿No había qué? ¿Y cómo termina Ruth? ¿Con el rey qué? David. Muy bien, vean esto. Hay un momento de esta historia donde no hay rey. ¿Cuáles son las repercusiones de un pueblo donde no hay rey? Dice, Israel no tenía rey y cada uno hacía lo que le parecía correcto bajo su propio criterio. ¿Cómo termina esto? ¿Cómo termina que cada uno haga lo que le parece bien según su propio criterio? Es más, ¿qué pasaría, papás que tienen niños pequeños, que sus hijos determinen lo que está bien según su propio criterio? Cada uno hacía lo que le parecía. ¿Saben qué hizo esto? Una época oscura. Una época terrible. Cada uno hacía lo que le daba la gana sin parámetros ni lineamientos. Hermanos, si tú llegas a un lugar donde antes había semáforo y ya no hay semáforo, ¿pararías para revisar si viene alguien? Probablemente los primeros meses, después no. Eso quiere decir, hermanos, que muchas veces esos lineamientos nos ayudan a frenar nuestros impulsos. De la misma forma, si dejáramos, y yo no sé bien honesto contigo mismo, si en este momento te dijera, haz lo que te da la gana, ¿qué harías? No va a haber repercusión, haz lo que te da la gana. Los moles estarían la gente sacando cosas, llevándose cosas, robando cosas, porque no habría repercusión de nada. Algunos se portarían bien para sentirse que son mejores que otros. Wow, querido hermano, déjame decirte, y quiero que prestes atención aquí porque ya lo vemos hoy, cuando los seres humanos niegan la autoridad del Rey soberano, niegan la autoridad de Dios y no tienen líderes que son guiados espiritualmente, la sociedad se ve destruida. Y hoy en día,
Podemos tener buen carro, buena casa, aparentemente tener buenas familias, pero déjame decirte que sin la autoridad de Dios internamente estamos destruidos, matrimonios se están divorciando, la lujuria, la infidelidad, la arrogancia son pecados que no nos vemos tan mal como asesinar a alguien. Cuando cada uno hace lo que le parece, entonces desprecia el reino e impone su propio reino en este mundo. Era tan mala la situación que lo llevó a que Dios quitara las cosechas y les diera hambre. Ruth capítulo 1, versículo 1. Era tan mala la situación que el resultado fue la hambruna. Lo que quiero mostrarles acá es esa hambruna y ese tiempo de los jueces refleja, y por eso deberías leerlo antes de leer Ruth. Eso refleja que el pueblo clamaba a gritos por un verdadero rey. Y ahí viene la historia de Ruth. Repito, eso significa que el pueblo clamaba a gritos por la necesidad de un rey justo, santo y que hiciera que el pueblo viviera en equidad. Este rey era el que los libraría, los perdonaría, los amaría aún en medio de su rebeldía, los transformaría y guiaría a su pueblo. Y el libro de Ruth transiciona, presten atención, entre el caos y la violencia a la justicia y la equidad, al mostrarnos a un heredero del cual vendría el rey David. Es por eso que termina con David, el rey prometido que traería restauración. Y la pregunta es, los que conocen la historia, ¿realmente el rey David trajo restauración y equidad plena, completa a su pueblo? ¿Por qué no? ¿Por qué si este caos te lleva a ese reinado, por qué no? ¿Saben por qué? Porque David tiene la misma enfermedad que tú y que yo. ¿Sabes cuál es? Un corazón pecaminoso. ¿Sabes por qué David no iba a poder ser ese rey prometido? Porque sufre de lo mismo que tú y yo sufrimos. Porque al igual que David, préstame atención acá, sucumbimos ante tentaciones. Y a veces cuidamos pecados y los mantenemos ahí ocultos. La diferencia entre David y tú y yo, presta atención acá porque eso es terrible, es que a David le escribieron toda su historia, a nosotros no. Esa es la gran diferencia. Porque leemos y decimos, uy, qué bruto David, se acostó con tal mujer. Sí, pero si alguien tomara y escribiera nuestra historia, ¿qué montón de cosas habrían ahí? ¿Qué dirían personas 100 años después leyendo esa historia? Qué bárbaro, ese pastor Esteban era terrible. ¿Cómo se ocurre decir que ama al Señor con todo lo que hizo? ¿Cómo se le ocurre decir? Porque vemos más adelante que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero cuando vemos a David, permítame, pero yo no sabía que eso significaba tener el corazón conforme al corazón de Dios. Querido hermano, ¿sabes por qué? Porque David y tú y yo tenemos el mismo corazón. Y lo único que puede necesitar el pueblo es el verdadero rey, no un rey humano. Hermanos, la historia de Ruth termina en David, pero Mateo llega de voz a David y de David a la cruz. ¿Por qué? Porque toda esa maldad, todo ese caos debe ser pagado por alguien. Y no se termina ahí, Mateo, de la cruz a su gloria. Mateo nos vuelve a llevar a Belén. Pero ya no vemos a Belén con hambre. Nos vuelve a llevar a Belén muchos años después de Ruth y Boz, donde volverían a ser un niño. Pero esta vez no sería Obed y no sería David. Volverían a ser un niño sin pecado, un niño sin maldad, un niño que no caería ante la tentación, no sucumbiría ante su pecado.
un niño perfecto, un niño que en realidad era Dios mismo encarnado. Esa noche en Belén nos traería al verdadero rey a quien esperábamos. Nuestro Señor Jesucristo, el verdadero y más grande Redentor. Querido hermano, al igual que en el día de los jueces, tú y yo estamos viviendo según bajo nuestro propio criterio también. Vivimos en una época donde se desprecia la autoridad de Dios. Vivimos en una época donde los mismos cristianos no leen sus Biblias, no leen con sus familias y están despreciando la autoridad de Dios. Querido hermano, vivimos en una época igual que los jueces y cada uno hace lo que mejor le parece. Hoy es muy parecido. Confiamos más en nuestro propio corazón que en la guía de Dios. Mi esposa siempre me exhorta, siempre, pero de una forma muy interesante. Cuando vamos a tomar una decisión, yo soy una persona que tengo que hacer casi un esquema y punto A, punto B, y esto es oportunidades y esto es lo que podría pasar. Y mi esposa, antes de que yo le cuente toda la historia, dice: ¿ya oraste? ¿Y quieren que les confiese un pecado? Mayormente no empiezo orando. Mayormente empiezo analizando los pros y los contras de una decisión. Su pastor hace eso. Hermanos, no nos damos cuenta, pero muchas veces confiamos más en nosotros. Y cuando Joey me dice eso, Joey tiene razón. Él es soberano. Hermanos, déjame decirte, quiero que todos presten atención acá. Cuando confías en tu corazón, muchas veces te manipulas a ti mismo y quieres manipular a todos los que te escuchan para ser la víctima de la historia y para que te salgas con la tuya, ¿o no? ¿Cuántas veces contamos una historia donde maquillamos todo, donde los demás son los malos y yo soy el bueno? Naturalmente, eso es nuestro corazón. Nuestro corazón es muy malvado. Dice la Biblia que el corazón es engañoso. Del corazón nacen los malos pensamientos, nacen las pasiones desordenadas, nace la mentira, nace la violencia, nace la idolatría. Cada vez que mientes, estás dejando la autoridad de Dios a un lado y sometiéndote a tu propio corazón. Tal vez estás bien vestido el día de hoy, tal vez tienes una buena familia y una vida estable. Tal vez incluso haces el bien y ayudas a otros, ayudas a los pobres, a los necesitados. Has abierto tu casa para personas que no tienen casa. Pero si vives bajo tus propios parámetros, tú eres tu única guía, no Dios. Entonces estás esclavizado sin darte cuenta a tu propio corazón, que es engañoso y malvado. Aunque no te des cuenta y todo a tu alrededor parezca bien, estás perdido, sin propósito y sin dirección, porque te guías solo bajo tu propia percepción. Y tal vez hoy salga bien, pero mañana no sabemos. ¿Sabes por qué estás perdido? Porque tu valor como ser humano dependerá de lo que logres. Tu identidad será definida por lo que alcances y por las metas que llegues a conquistar. Y vivirás una vida llena de ansiedad y vacía, con un dolor profundo, intentándole mostrar a los demás con una careta que eres perfecto, que eres bueno, que tienes una buena familia, cuando tu corazón está sin valor, sin identidad y buscando a gritos a ese rey. Pero lo escondemos bajo nuestra propia cara de buenas personas. Vivirás una vida llena de ansiedad, intentando mostrarte perfecto y alegre, cuando realmente estarás triste y destrozado. ¿Cuánto les ha pasado eso? Por eso quiero hoy, con todo mi corazón, querido hermano, al igual que a Ruth, necesitas un pariente redentor. Quiero con todo mi corazón predicar de tal forma que el Espíritu de Dios te haga saber que eres pecador y que necesitas de Cristo.
Oro y oraba a Dios mientras preparaba para que su palabra haga que nuestro corazón sienta esa necesidad de amar y buscar a Cristo. Hermanos, necesitas un pariente redentor que te dé sentido y valor en medio del sufrimiento. Necesitas un pariente redentor que aún siendo culpable y desesperado te ame. Necesitas un rey, pero no un rey humano, un rey que es Dios mismo, justo y santo, pero a la misma vez tierno y compasivo. Y ese rey solo es Jesucristo. Él no solo redime tu pasado y te hace familia de Dios, sino que promete un futuro glorioso, no dependiendo de ti, sino de Él. Mientras Obed significa siervo, el verdadero siervo que sufrió en nuestro lugar fue Jesucristo. Dice Isaías, sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que a Él lo agobiaron. Y pensábamos que sus dificultades eran castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por tus pecados, tus rebeliones, y aplastado por nuestra maldad, por nuestros pecados. Fue golpeado y afligido para que tú y yo ahora tengamos paz. Para que tú y yo ahora sí podamos disfrutar de ese velo que se partió en dos. Todos nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. Querido hermano, finalizamos esta historia entendiendo que al igual que Noemí, puedes haber venido amargo, con dolor en tu corazón, pero irte con gozo y manos llenas, no de plata, no de cosas materiales, sino de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Concluimos en la historia, porque al igual que Ruth, puedes venir con manos vacías y salir con la herencia eterna de la salvación. Solo si abrazas a Cristo y te sometes a su señorío y su salvación, puedes realmente disfrutar de su herencia eterna. Conócelo, ámalo y disfruta de quién es Él. Que no sea una historia que has oído, que no sea una película que has visto en Semana Santa, que Él sea el centro de tu vida, quien te da alegría, gozo, consuelo y amor. Ruth es más que una historia de amor, es la historia de amor de Dios por los suyos. Ruth es más que la historia de un matrimonio, sino que es un rey que salva a su pueblo. Ruth es más que la historia de David, es la historia de Cristo mismo. Y ¿sabes qué? La historia de Ruth no terminó en ellos, sino en nosotros, redimidos por gracia para la gloria de Dios. Oremos para que Dios ponga en nuestro corazón un anhelo por Cristo y que realmente disfrutemos lo que es saber que nuestro pecado y nuestra maldad fue puesta en Él. Pongámonos de pie para orar.